La DGI divulgó información acerca de los 6 primeros meses de recaudación. Sí, a ver cómo anduvo. Ahí están los aportes de los uruguayos. Luis Custodio, ¿cómo anda? Hola, Luis. ¿Cómo les va? Buenas Bien. noches. Es importante seguir sin comportamiento de la recaudación de la Dirección General Impositiva, porque en definitiva, buena parte, la porción principal de los ingresos del Estado vienen de allí. Pero además esto nos permite, de alguna manera, ver también cómo se comporta el dinamismo de la economía, porque acá tenemos referencias de consumo, referencias también del sector empresarial y de las rentas del trabajo, ¿verdad? Veamos en la primera placa los números generales. La recaudación cayó 1.6% en términos reales en junio y 0.7% en el semestre en términos netos. Acá lo vemos representado proporcionalmente por la importancia de cada rubro. Y como se puede observar, excepto los impuestos al consumo en su conjunto, todos los demás ajustaron a la baja en este periodo, ¿verdad? Primer semestre, deberíamos decir allí. Eso es lo que ha sido el comportamiento de esta primera mitad del año. El peso del consumo sobre el total, como ven, es muy importante, más de la mitad, que minimiza de alguna manera con ese peso el impacto negativo en la recaudación en general. Visto esto, en términos generales, vamos a observar ahora hacia adentro de cada uno de los rubros. Veamos primero en la siguiente placa qué pasa con el consumo. Observen que lo que tenemos acá es una representación, y ese gráfico de torta nos demuestra en la parte azul el 56% prácticamente de los impuestos corresponden a consumo, de lo que se cobra por impuestos en el país. Y miren que todos los registros que tenemos en el cuadro reflejan un incremento, tanto mensual como en el semestre. El impuesto más importante de todos es el IVA, casi un peso cada 2 de lo que recauda la DGI corresponde a IVA, por tanto, lo que pase con este impuesto es sumamente clave para el país. Después tenemos el IMESI, que representa cerca de un 9% del total. Lo vemos desagregado en dos rubros, los más importantes de ellos, combustibles y automotores. Crece el primero, cae notoriamente el segundo. La primera columna es junio, la segunda representar el semestre, no el trimestre, como dice allí. Ajá. Esto es, estos datos, de alguna manera, este comportamiento de los números del consumo, nos dan una pauta de la evolución de los gastos en ese sentido que tenemos los uruguayos durante los últimos meses, lo que ha sido en conjunto, fíjense ustedes, nuevamente al alza. Vamos a poner el ojo ahora con más detalle. Sí. Se gastó más plata en IVA, o sea, se consumió más, la gente consumió Ahí lo más. tenés claro. Al gastar más en IVA, el IVA es consumo. Ahí está. El IMESI Aumentó también. el consumo, se paga más IVA. Eso que estábamos viendo son impuestos al consumo, Ahí precisamente. Entonces, IVA, fundamentalmente, que es el más grande, y MESI, que también es impuesto al consumo, referido a algunos, pesa bastante menos, como veíamos recién, son los que representan el consumo. Si el consumo crece, si en definitiva estos impuestos crecen, estaría demostrando un gasto mayor en consumo de parte de los uruguayos. Pero ahora vamos a ver en la tercera placa, lo que vamos a mostrar ahora es el comportamiento del IVA en especial. Las barras son la evaluación mensual, la línea del año móvil acumulado a cada mes. Crece casi 5 puntos en junio y acumula un 2.9% en el año móvil. Como se ve en la gráfica, venía evolucionando todo el año pasado en terreno negativo el IVA y levantó en los últimos meses. En 2023 había cerrado en caída después de un crecimiento en la recaudación durante 2021-2022 y ahora empezó a moverse otra vez por encima del cero. Es indudablemente la principal referencia para el consumo de los uruguayos. Ha levantado ahí, como podemos observar. Vamos a la siguiente placa, porque ahora podemos observar mejor los impuestos a la renta que pagamos los uruguayos. Son algo así como el 36% de la torta en general. Y acá el comportamiento tampoco es homogéneo. Caen todos, tanto en el dato a junio como el semestre, menos el IRPF2, que es la renta del trabajo. Recordemos, hay impuestos a la renta de las empresas y también de los trabajadores. Además, el IAS, que recae sobre pasivos. Sobre las empresas van el IRAE y el IRPF categoría 1. En marzo caen, en junio, debí decir, caen claramente los dos en el mes y también en el semestre. Y más notoriamente, el IRAE, como pueden observar ustedes, con una caída importante. Acá tenemos indicios sobre la actividad empresarial de los últimos meses, ¿verdad? Y no es una buena señal. En lo que respecta a los trabajadores, está el IRPF 2, que representa casi la mitad de todo lo que se recauda por renta. Venía creciendo desde 2021 como rebote después de la pandemia.
Siguió al alza en 2022 y en 2023, pero ha ido perdiendo fuerza y ahora crece 2.1% en junio, aproximadamente 2% en junio y fracción, y algo menos, 1.7% en el acumulado al semestre. Podríamos interpretar, mirando estos números, que mayor recaudación refleja mayor actividad desde el punto de vista laboral. Pero ahora vamos a ver su evolución, el IRPF en particular. Antes, el IAS, que era el último dato que teníamos allí en esa gráfica, con una caída importante en la recaudación. Pero retomemos el IRPF en la siguiente placa, por favor, y ahí podemos observar más de cerca este impuesto a la renta. La gráfica recoge el IRPF en conjunto, pero tengamos en cuenta que IRPF2, que son las rentas al trabajo, representa casi el 90% del total. Entonces, es válido observar esta evolución del IRPF en conjunto. Más allá de esos saltos mensuales, que son las barras azules, es importante mirar la línea que muestra la evolución por años móviles y no parece haberse movido demasiado en los últimos 12 meses. Estable, podríamos decir, que ha estado el IRPF2 en este comportamiento durante los últimos tiempos. Lo ven prácticamente que recostado sobre la línea de base, ¿no? La línea del cero. Cerrando esto, vamos a ver rápidamente la recaudación en conjunto de parte de la DGI. Aunque no, primero tenemos que ver algo más de la torta y que es los impuestos a la propiedad. Vamos con esto. Impuestos que gravan el patrimonio, son los que pesan menos, algo más de 6 puntos del total. Es la parte más importante, corresponde al impuesto al patrimonio. Y este impuesto, como observamos en la placa, muestra una caída importante en junio y se refleja también esa baja en el semestre en su conjunto. Ahora sí, después que cumplimos con los impuestos al patrimonio, que son bastante menos significativos en el total de Uruguay, vayamos a la última gráfica y acá lo que vemos es el comportamiento en general de la recaudación. Habíamos dicho que al comienzo que había una caída de 1.6% en términos reales en junio, de 0.7% en el semestre en términos netos, y acá podemos ver la evolución de la recaudación en los últimos 12 meses. De nuevo, las barras dato mensual, la línea en año móvil, que es la mejor referencia para seguir. Más allá de los datos mensuales, si vemos la evolución, no es auspiciosa la evolución de la recaudación anualizada. Claramente se ve cómo se mueve en terreno negativo desde agosto del año pasado. Una recaudación magra que tiene su correlato con datos del PBI que han sido débiles para nuestro país. Y tomando la recaudación como los indicadores adelantados de la evolución de la economía, esto es sin dudas un elemento para tener en cuenta también de cara a los datos que conozcamos de la evolución del segundo trimestre en cuanto a la economía en su conjunto, las cuentas nacionales. Pero esto será un dato que tendremos recién a mitad del mes de septiembre. Muchísimas gracias, Luis. A ustedes. Gracias.